Vamos a pasar entonces a las noticias políticas. Comentábamos inicialmente acerca de esta disposición que tomó finalmente la titular del Ministerio Público, la doctora Zoraida Ábalos, para abrir o determinar la apertura de una investigación preliminar al señor Pedro Castillo Terrones por una serie de encuentros sospechosos y raros que ha tenido y su posible participación en ilícitos penales que tienen que ver con otorgamiento de favores en contratos con Petroperú, ascensos militares, el otorgamiento de la buena prueba en una licitación a la construcción de un puente, todo que por lo menos en el entorno más próximo que él tenía, fundamentalmente constituido y encabezado por el señor Bruno Pacheco, que era su brazo derecho, su pataza, su adú, su chochera, secretario general de la presidencia, un sinvergüenza de pies a cabeza, como ya se ha quedado demostrado, y que el presidente quiere alejarse, quiere decir que él ha sido engañado. Cuando se cayó en 5 idiomas durante toda la primera semana en que Bruno Pacheco fue denunciado, no dijo, esta boca es mía, solo le faltaba defender al señor Bruno Pacheco y mantenerlo sobre todo en Palacio de Gobierno, y de hecho Bruno Pacheco realizó todavía en ese periodo visitas algo inapropiadas, inadecuadas a Palacio de Gobierno, seguramente para conversar con el señor Castillo y ver cuál sería su esquema de defensa. Al final lo han soltado, ya Bruno Pacheco está siendo investigado, sus casas han sido allanadas, nadie entiende la explicación que nos quiere dar acerca de los $20.000 que se le encontró en el baño de su oficina en Palacio de Gobierno, en fin. Pero mi fiscal de la Nación determina la apertura de una investigación que al mismo tiempo la mata, porque dice que como el presidente está constitucionalmente protegido en contra de cualquier acusación que pudiera recibir durante el periodo de su mandato, bueno, esto queda suspendido hasta que culmine el ejercicio de la presidencia de la República. En teoría, el 28 de julio del año 2026. En teoría decimos, ¿no? Porque la misma actuación, lo comentaba muchas veces, lo ha comentado Judy Rodríguez aquí, tuvo Zoraida Ábalos respecto al lagarto Martín Vizcarra, cuando todas las pruebas o los indicios eran abrumadores en contra del expresidente de la República, y finalmente Zoraida Ábalos dijo exactamente igual como está haciendo ahora con Pedro Castillo, se le abre una investigación preliminar, pero queda todo esto sujeto a que pueda plasmarse luego que culmine su mandato. Fue vacado el señor Vizcarra y al poco tiempo ya la señora Zoraida Ábalos decidió incorporarlo a estas investigaciones. Pero los juristas más serios que hay en nuestro país se dicen que tiene que ver la investigación con la acusación. ¿Cómo vamos a pensar que en el periodo hipotético que dure 5 años el gobierno de Pedro Castillo es tiempo suficiente para que se eliminen pruebas, para que el señor Castillo simplemente quede protegido de absolutamente cualquier investigación y no acusación? Eso no le entra en la cabeza a la persona que estudia incluso el primer año de Derecho en nuestro país. ¿Cómo es posible que ese blindaje sea brindado desde las alturas del poder? Y peor aún cuando en la apertura del año judicial 2022, una ceremonia muy solemne que suele realizarse en los inicios del año, se produjo el día de ayer, el presidente Pedro Castillo concurrió a esta apertura y lejos más bien de dar un mensaje de fortalecimiento a la actitud siempre transparente, prístina y abierta que debe tener el Poder Judicial, con todos los problemas que ya sabemos, porque la corrupción, como es horizontal en nuestro país, cruza todas las instituciones y por lo tanto sería tonto no considerar que en el Poder Judicial cuántos peruanos han padecido pues las coimas de los secretarios de juzgado, de los jueces, a cuántas personas la Oficina de Control de la Magistratura, las OMAS han ampallado ahí recibiendo plata. Pero justo se le ocurre a Castillo, en la circunstancia que se le abre esta investigación preliminar, dar unas veladas amenazas, al parecer, al Poder Judicial. ¿Qué cosa dijo Pedro Castillo? Lo van a escuchar ustedes el día de hoy en la secuencia que hemos preparado. El Poder Judicial está en crisis. La realidad exige que los jueces se comprometan con la población, con el pueblo, siempre el pueblo en la boca del presidente. Escuchemos. Política en PBO. El Poder Judicial enfrenta desde hace años serios problemas de legitimidad.
Está en la memoria de los peruanos los casos de corrupción en los que estuvieron involucrados malos jueces que deshonraron a esta institución. Tenemos que separar la paja del trigo. Ese es el esfuerzo en el que, estoy seguro, está empeñada la actual gestión, como lo estuvieron las anteriores, para hacer un deslinde claro y tajante frente a los intercambios de favores, las malas prácticas y los vicios que pervirtieron la administración judicial. La realidad exige que surja en ustedes, jueces del Perú, una voluntad inquebrantable de encarnar un poder judicial comprometido con el servicio que brinda, que deje atrás estructuras que nos alejan de la población y nos permiten tener un sistema judicial inclusivo, que día a día mejora su labor. Todos los servidores públicos estamos comprometidos en ese esfuerzo. Que supere viejas estructuras. Bueno, las reformas que ha habido del Poder Judicial han sido innumerables, ¿no? La última propiciada desde la época del señor Alejandro Toledo, una de las últimas, digamos. Pero más allá de eso está el grave problema que cruza lamentablemente la cultura de la administración de justicia y de muchos sectores del Estado, el aprovechamiento. Sin duda nadie puede tapar el sol con un dedo ni taparse los ojos. Hay jueces que son corruptos, hay secretarios que son corruptos. El caso de los cuellos blancos, con todos los audios, el caso del señor Walter Ríos, titular de la Corte Superior de Justicia del Callao, deja en evidencia pues clarísimamente todo lo que se puede hacer desde la administración de justicia de mala manera, y cómo los poderes económicos, poderes fácticos también se acercan a la misma justicia para pervertirla. Pero cuando el presidente exige superar esta crisis y que haya compromiso con la población, repetimos, no tiene por qué estar removiendo circunstancias que él no está en condiciones ahora de poder exaltar. Él ya está investigado. Ayer ya estaba prácticamente en condición de investigado cuando pronuncia esto, ¿no? Por lo menos la investigación preliminar, que no, ya repetimos, no tiene una consecuencia efectiva en la tarea que debe realizar el Ministerio Público por propia disposición de la señora Zoraida Ábalos. Una investigación que no se va a dar, ¿no es cierto? Todos los diarios el día de hoy están resaltando en sus titulares este tema. Pero mentar la soga en la casa del ahorcado, bien difícil, ¿no? Bien raro este discurso del presidente, quien continuó diciendo que su gobierno respeta la autonomía de los órganos de justicia. Qué raro, ¿no? Respeta la autonomía de los órganos de justicia cuando le cierra las puertas a los elementos del Ministerio Público, altera el registro de visitas de Palacio de Gobierno, se altera también el registro de visitas en Petroperú. Qué raro, se respeta la autonomía, dice él. Vamos a escucharlo. Hoy ratifico que mi gobierno respeta y seguirá respetando escrupulosamente la independencia y autonomía de los órganos de administración de justicia. Asimismo, respaldaremos las medidas para tener un sistema de justicia moderno, accesible y ético, poniendo énfasis en la población más vulnerable y fomentando la protección de los derechos humanos por parte de la sociedad civil y el Estado. Bueno, pero el presidente de Castillo aprovechó la tribuna, como hacen todos los presidentes, por supuesto, y podría haber solamente dado cuenta acerca del tema de la justicia en nuestro país, que tantos problemas padece, ciertamente, pero con un mensaje de aliento, e incluso reconociendo que él mismo pues está sometido, gracias a la democracia, gracias a la prensa libre, a un proceso de investigación, que no lo dijo, pero aprovechando esta tribuna, repetimos, como hacen también otros mandatarios, otros jefes de Estado, hizo pues un balance de los logros, aparentes logros de su gestión. No se jactó del crecimiento del 13% en la economía, tema que hemos, la verdad, agotado en conversaciones el día de ayer con Judy y anteayer mismo, y también de haber resuelto el problema de las bambas. A ver, vamos a escuchar para luego comentar.
Seguimos enfrentando la pandemia y es destacable que empecemos el año habiendo vacunado con 2 dosis al 80% de la población objetiva. Asimismo, es positivo que empecemos el año habiendo logrado un incremento económico de más del 13% en el 2021 y generado 340.000 empleos formales entre los meses de julio y diciembre. Es destacable también que iniciemos el año 2022 habiendo atendido diversos conflictos sociales heredados por mucho tiempo, entre ellos el de las comunidades de Chumbivilcas y la empresa minera Las Bambas, resuelto en base al diálogo y no mediante la represión. Estos hechos, que son reales, a veces pasan por desapercibido por algunos sectores. Lo del crecimiento económico ya lo hemos agotado hasta la saciedad, ¿no? La verdad que no resiste el menor análisis ese disparate en la que una serie, además de personas que se suponen ilustradas, pero que en el fondo quieren solamente sobar y sostener a este gobierno insostenible de Pedro Castillo, hablan que la estadística lo demuestra, pero si somos el líder de la región latinoamericana, y eso es atribuible, eso sí es atribuible, no a una herencia nefasta del pasado, es una herencia positiva del pasado, cuando se instauró en el Perú una economía más abierta y una economía más libre, y se crearon todas las condiciones para que los fundamentos llamados macroeconómicos, es decir, que haya autonomía del Banco Central de Reserva, que no haya emisión inorgánica, que se permita el aliento a la inversión privada, que es lo que motoriza la creación del empleo digno, estable, en nuestro país, se pueda producir. Eso ha venido siendo sistemáticamente sostenido desde que se creó en el gobierno de Fujimori, que podrá tener, desde mi punto de vista, muchas observaciones en violación de derechos humanos, la falta de institucionalidad, la destrucción del sistema de partidos, porque fue el fujimorismo el que lo destruyó. Eso es absolutamente claro para mí, y sin embargo, como decimos siempre, todo gobierno no puede tener solamente negro o blanco. Tuvo algo esencial para las corrientes que en ese momento habían demostrado, y dada la situación y la herencia más bien que se recibía del primer gobierno de Alan García, con resultados tremendamente impactantes en términos negativos para nuestro país, se sentaron esas bases macroeconómicas. Y lo bueno fue que vino Toledo, que él siempre decía vamos a construir el segundo piso. Bueno, felizmente sí, avanzó, dejó trabajar en eso. Toledo, con todos los problemas judiciales que pueda tener, permitió, nombró a personas que empujaban este carro. Vino un Alan García que todo el mundo suponía va a llegar igual que en su primer gobierno, estatizar todo. No, ya García había cambiado de perspectiva. Su mirada respecto a la realidad, un hombre inteligente, y tiene que ser así, lo hizo cambiar, a mi modo de ver, de una manera exagerada, hacia un liberalismo que no representaba ni encarnaba las líneas maestras de su propio partido, el Partido Aprista. Por eso es que para mí es trágico que el centro político haya desaparecido, la socialdemocracia. En fin, que siempre resiste las tentaciones extremistas de derecha y de izquierda que no le hacen nada bien al Perú. Hay gente que dice, hay que definirse en este momento, por Dios, ¿no? El centro político, no quieren oír a Felipe Ortiz Ceballos. Bueno, respeto su punto de vista. Yo sí sigo creyendo que un centro político puede evitar esta atomización y este enfrentamiento cainita que ya históricamente hemos pasado en nuestro país, pero cada uno con su punto de vista. El tema es que García se convirtió ya en un hiperliberal y defendió también la inversión privada, reitero, desde mi punto de vista, exagerando la inversión y no el resultado de la inversión. Yo me acuerdo de haber conversado una vez con el presidente, de haberle dicho al presidente, el día que usted se tomó la foto con Carlos Slim, este famoso empresario mexicano, el cual vino en su avión privado, llegó hasta Palacio de Gobierno y prometió realizar una serie de inversiones en el campo de las telecomunicaciones, que es su especialidad. Yo le decía, presidente García, qué bonito hubiera sido que en esa foto usted estaba con el señor Slim y al otro lado un trabajador, me miraba así el presidente con los ojos abiertos. ¿A qué te refieres? Alguien que se beneficie de la inversión, porque no está claro el mensaje. Pareciera que usted quiere darle más bien las ventajas al empresario y no darle las ventajas que derivan de esa inversión.
Eso hay que contarlo con manzanitas en nuestro país. A mi juicio faltó eso, quizás el reforzamiento del lenguaje social, como yo lo reclamaba. Y sin duda para mí el segundo gobierno de García me parece estupendo en cuanto a haber motorizado mucho la confianza en el sector privado. Y lo demuestra la estadística, que tuvo una traducción social, obviamente, con programas como Agua para Todos, en fin, el proceso de electrificación nacional. Eso no se puede negar, pero quizás la comunicación, que es nuestra especialidad, le faltó ese ingrediente, mayor componente social. Vino Ollantumala, que asustó al comienzo a todo el mundo, pero Ollanta ahí se puso en la línea correcta, y así sucesivamente, como Kuczynski, bueno, con todos los problemas que han pasado estos presidentes, con todas las imputaciones válidas o no válidas que se le hace. Entonces, ahí sí no habla de herencia el señor Pedro Castillo, habla de problemas sociales heredados, pero no habla de que ese 13% no tiene nada que ver con un pelo que ha movido el señor Pedro Franque, ni un pelo, esos que me faltan a mí en la cabeza, ningún pelo siquiera, para que la economía pueda llegar a 13%. Y más bien, como lo han señalado todos los expertos, la actitud que ha tenido Mirta Vázquez cuando dijo, no, cerraremos pues las 4 minas que hay en Ayacucho, lo que permitió luego la invasión de estas instalaciones mineras, todo el vandalismo que se produjo, la quema, no, eso, no los vamos a meter presos porque eso sería criminalizar la protesta, ¿no? Vamos a dialogar. Y se vanagloria finalmente el presidente de haber resuelto el problema de las Mambas. Mentira, el día de ayer en un canal de televisión se presentó uno de los dirigentes comunales que representa 4 comunidades de las 12 que supuestamente están comprometidas en el área de Chumbivilca, del corredor minero, a decir de que ellos no forman parte de ese acuerdo y que van a adoptar medidas de fuerza en las próximas semanas o en los próximos días. ¿Y por qué? Porque señalan de que ellos lo que quieren es revertir el señalamiento del corredor minero, que según dicen es una imposición de la empresa Las Bambas, como si fuera una vía nacional, una carretera que usa todo el mundo. Dijo, no, esto no lo usa todo el mundo, eso lo usa solamente la minera. La minera es la que se beneficia. Entonces, ¿por qué el Ministerio de Transportes y Comunicaciones le da la consideración de una vía nacional? Entonces la protesta sigue, señor presidente, no le venga a engañar al pueblo peruano. Decir, hemos resuelto el tema de Las Bambas, además agregándose en un muerto. Ayer el señor Raúl Jacob de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, entrevistado, decía, oiga, yo tengo 40 años, ¿en qué momento ha habido una conflictividad con muertos dentro de los problemas que han ocurrido entre los mineros y las minas y las comunidades? Ciertamente que ha habido en el pasado, muy remoto, parte de esas situaciones, hasta que vino en los conceptos de la minería socialmente responsable y sostenible en nuestro país, que son los principios que se adoptan no solamente en el Perú, sino a nivel internacional. Una minera que tiene malas prácticas laborales, que afecta el medio ambiente, ni siquiera puede colocar sus productos en el exterior. Eso está firmado hasta en los tratados de libre comercio, por amor de Dios. Por supuesto que la minería fue un elemento de una industria extractiva bastante espoleadora, que en una época muy remota no respetaban ni siquiera la salud de las personas, cuando los mandaban a los socavones, sobre todo a los mineros, lo de Cerro de Pasco. Cuánta literatura hay al respecto, también la literatura es bien negativa contra la minería. Pero no venga el señor Castillo pues a engañar a la gente, se ha resuelto, no, mentira. Y miren ustedes lo que le estoy diciendo, porque, por lo dicho por este dirigente comunal que representa, repito, a 4 de las comunidades que están ubicadas en el famoso corredor minero aledaño al área de Chumbivilca, señalan que no están de acuerdo. Por lo tanto, la protesta, que no va a ser criminalizada, continuará probablemente con los excesos que ya conocemos, porque este gobierno ha renunciado al imperio de la ley, al imperio del pacto social que tenemos entre todos. Yo respeto tu derecho, tú respeta el mío, y mi derecho se acaba cuando empieza mi obligación hacia ti, y recíprocamente. Eso no se está respetando y este gobierno no lo está respetando, y ese es el grave problema que va a correr. Aún así, Pedro Castillo dice, sí somos autocríticos, ya estamos corrigiendo. Esto es espectacular, escuchemos. En el año 2021, ¿se pudieron hacer las cosas mejor? Por supuesto que sí. Algunos dicen que no somos autocríticos. Soy el primero en señalar que si hay cosas por corregir, ya lo estamos haciendo. Este año 2022 será un año de mayor esfuerzo,
mayor trabajo, mayor diálogo, de apertura y transparencia. Ese es como, para usar el lenguaje caviar, ¿no? La narrativa que está imperando ahora en el gobierno es eso, ¿no? Decir, sí somos autocríticos, por supuesto cometemos errores. Cuando se le habla de la imputación de delitos, el delito y además sistemático, irse a Zarratea constantemente a recibir a lobistas, a recibir a gente que se beneficia después del Estado, eso no es un error, pues eso ya es más bien premeditación, alevosía y ventaja, ¿no? Algo absolutamente premeditado. Entonces, errores cuando, caramba, yo quiero tomar una decisión por este camino y de repente las circunstancias variaron y tengo que cambiarlo. Errores pueden cometer y un error no tenemos por qué convertir en ningún gobierno como si fuera pues el fin del mundo, si fuera error, detectado como error. El problema es que este gobierno no comete errores, o más allá de esos errores que se atribuyen a la enorme incapacidad, a la negligencia, a la mediocridad que caracteriza el ejercicio público de la mayoría de personas. La propia presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, ha declarado en una radio también el día de ayer, es que estamos aprendiendo, y para eso llegan al gobierno, piden el voto del pueblo para aprender. Eso realmente es inaudito. Alguien presenta una oferta de gobierno, dice, porque estoy seguro y estoy convencido de cómo se manejan los resortes del Estado, y yo por eso voy a servir a la población, y no me voy a servir de ella. Y bajo el prurito de que soy de izquierda, soy del pueblo, soy provinciano, soy campesino, soy profesor, ¿no? Y sin embargo ninguna vergüenza de reunirse con los brontoempresarios que, como siempre, y lo han demostrado varios medios de comunicación, existen en todas partes y sistemáticamente con todos los gobiernos quieren hacer negocios. O sea, los famosos empresarios mercantilistas, que siempre están ahí al lado del poder. Hasta Hugo Chávez lo tiene, por supuesto que los tiene Maduro. No es que hayan destruido totalmente pues a toda la clase empresarial, destruyen la competencia porque prefieren beneficiar a una sola persona. Y hablando del tema económico y hablando de caviar, justo una querida amiga caviar me llamaba la atención sobre los comentarios que hicimos ayer, Quique, respecto a por qué esta corriente, ¿no?, de defender a Pedro Franque, hablar del crecimiento y todo. Cuando me dijo, tienes que fijarte que el 30 de diciembre, yo lo había leído, pero se me había pasado, me dice Pedro Castillo, según una información de Bloomberg, una agencia internacional, que tiene una información de la cual no la sacaría si no se atrevería a haberla corroborado con fuentes importantes. Bloomberg, a nivel internacional, el 30 de diciembre, a las 4:21 de la tarde, por lo escrito por María Cervantes, tengo todo el contenido acá, señaló lo siguiente: Pedro Castillo estaría evaluando a ministro de Economía en cambio de gabinete, ¿no? O sea, el señor Pedro Castillo al 30 de diciembre estaba siendo presionado por diversos asesores, así dice este informe de Bloomberg. Los asesores del presidente del Perú, Pedro Castillo, están buscando nombres para reemplazar al ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, como parte de una reestructuración más amplia del gabinete que está considerando el líder izquierdista, según dos personas familiarizadas con el asunto. Menciona que son dos familiarizadas con el asunto. Bloomberg es como si fuera Associated Press, como si fuera Fran Press, o sea, ninguna agencia se va a atrever pues a soltar un chismecito que no tenga algún viso de verdad. El puesto de jefe de la finanza fue ofrecido por lo menos 2 candidatos en las últimas semanas. O sea, aquí que sí ha habido oferta por parte del gobierno del presidente Castillo, a través de algunos asesores, a 2 personas que no revela Bloomberg, que habrían recibido esta indicación, esta convocatoria para reemplazar a Pedro Franque, declinando revelar sus nombres. Dicen que los asesores no quisieron mencionarlos y pidiendo el anonimato. Uno de ellos dijo que personas cercanas al presidente no confían en Franque, no confían en Pedro Franque. Y yo creo, Quique, que ahí está también el quid del asunto. Aquí nosotros hemos estado hablando como si el gobierno actuara como uno solo, ¿no? El presidente ayer habla del crecimiento del 13%, parece un espaldarazo, ¿no es cierto?, a Pedro Franque. Qué bien, Pedro, qué bien, me estás acompañando, eres una persona sensata, eres una persona que me está ayudando. Pero el presidente Castillo se reúne con 5 exministros de Economía, ¿no es cierto?, y no lo convoca a Pedro Franque. Luis Miguel Castilla, justamente entrevistado hace pocos días, señalaba su sorpresa por eso. Decía, bueno, yo era ministro de Economía y a veces el presidente
Humala podía invitar a cualquier exministro, bueno, me convocaba a mí, eso es lo fundamental, lo básico, ¿no? Pues no, esta es una reunión privada, esas que hace raras, que ha querido para las tribunas nada más Pedro Castillo hacer. Pero los asesores de Castillo no confían en Pedro Franque. Atención entonces con esta información de Bloomberg, que por supuesto el mismo Pedro Franque, interesado en el tema al ser consultado por la agencia Bloomberg, dijo que no conocía nada, que por supuesto no estaba al tanto de eso, que más bien recibía constantemente muestras de confianza del presidente Castillo. Entonces, la corriente esta que está surgiendo en las redes sociales para decir, oye, qué bien, oye, derechista, aprofujimorista, no critiques el crecimiento económico, según me dice mi amiga Caviar, es para proteger a Franque. Oye, César, si sale Franque, el señor Vladimir Cerrón y Perú Libre se meten con todo a controlar economía, por Dios, ¿en manos de quién? De los comunistas. ¿Quieres poner la conducción de la economía nacional? Cuidado con eso. Entonces hay que proteger a Franque para que los comunistas, los auténticos, los verdaderos, los que se confiesan marxistas-leninistas, no lleguen a esa cartera. Dudable, bastante dudable y sobre todo sospechoso. De todas maneras es verdad, yo sí rescato una verdad de ahí, que no es que esté todo el gobierno pues en su conjunto hablando, cuando decimos esto lo está fabricando el gobierno, no, es un sector del gobierno, y el sector Caviar obviamente que quiere y que ve en Franque y en Mirta Vázquez dos personas inamovibles del gabinete, porque si no se les va pues la sinecura, las consultorías, las 143 asesorías que tiene Pedro Franque, por amor de Dios. Y hay algo muy simpático también que el día de ayer fue detectado en las expresiones del presidente Pedro Castillo al momento de desarrollar su discurso de apertura del año judicial 2022, ¿no? Las dificultades que tiene para leer los textos que le ponen. Presidente Castillo, por lo menos revise antes, ¿no? Si usted va a pronunciar un discurso, para evitar el papelón que a continuación vamos a mostrarle a los oyentes y televidentes de PBO Radio y PBO Noticias, lea por lo menos, lea para evitar lo que vamos a escuchar en este momento. A ver. Queremos un sistema de administración de justicia que actúe de manera oportuna y con la mayor firmeza contra la delincuencia y la criminalidad, contra los que actúan al margen de la ley y los que asesinan a ciudadanos inofensos. Hace mucho tiempo, los peruanos vienen exigiendo un sistema judicial que se ponga del lado de las víctimas y resuelva de manera sumaria los casos de fragancia e imponga sentencias drásticas y ejemplares. Inofenso, ciudadanos inofensos, ¿no? Inofensos. Y los casos de fragancia. Creo que se acordó de un vals de Chabuca Granda, ¿no? A lo mejor Pedro Castillo, ¿no? En un rapto de amor por la cultura nacional. Fragancia, ¿no? Los actos de fragancia, no de flagrancia, sino de fragancia. Señor Pedro Castillo, bien lo decía anoche Fernán Altuve, que conduce ahora Veto a Saber en reemplazo de su titular. Decían, el problema no es aquí hacer mofa ni burlarse del jefe de Estado por su condición de hombre, repetimos, provinciano, su insuficiencia retórica o algo por el estilo, pese a que está leyendo. No se trata de eso, sino, como bien decía Altuve, la exigencia que como peruanos debemos darle al jefe del Estado de nuestro país para que por lo menos leyendo no nos someta pues a este calvario de escuchar decirle disparates y tonterías. No se le condena el hecho de haber llegado a la presidencia ya sin haber sabido leer ni escribir sobre los temas de Estado. Mucha gente como Ronald Reagan, cuando era solamente un actor y postuló primero a la gobernación de California, todo el mundo se burlaba, ¿no? Hasta en una de las películas de Volver al Futuro, ¿te acuerdas, Quique? Cuando le pregunta el Doc, ¿no? Al personaje de este chico que hace de Marty McFly, ¿no?
Y le dice, a ver, dime quién es el presidente de tu país. Es Ronald Reagan. ¡Ah, ja! ¿Y quién es el vicepresidente? Dice, y citaba uno de los humoristas que había de esa época, ¿no? Jerry, ¿cómo se llamaba? Jerry Lewis. ¿Ay, quién es vicepresidente? Jerry Lewis. Entonces, claro, ¿quién podía imaginarse en el año 55, 56 de que Ronald Reagan, que era el conductor de un programa de televisión muy famoso en esa época, podía primero ser gobernador y luego presidente de los Estados Unidos? Y a juicio de muchos, uno de los grandes presidentes que ha tenido en los Estados Unidos. Entonces, no se trata de dónde vienes, si eras ignorante en los temas del Estado. Se trata de que, como bien dijo Fernán Altuve anoche, presidente Castillo, haga un esfuerzo, no sea vago. Aldo Mariate le ha sacado también, de verdad, las veces en que el presidente ya no está presente, ya no va a los consejos de ministros, para en chota, da un discurso, desaparece, se toma sus vacaciones. Medio vagoncio está resultando también el presidente Castillo, pese a toda la energía que quiere demostrar, que se desplaza por el Perú, por el país. No, medio vaguito está resultando. Y tan vago que ni siquiera lee pues el discurso. A mí me ponen un discurso, si yo fuera una autoridad, por lo menos la reviso, ya. No es mi inspiración, yo no lo he hecho. Está bien, ya, la mayoría de eso es verdad. A la gran mayoría de presidentes, de ministros de Estado le escriben los textos, por eso tienen asesores, gente que sabe redactar. Ese no es el tema, ni siquiera lo vamos a condenar por eso, que él mismo no escriba sus discursos. Pero revíselo, presidente, para evitar este tipo de problemas. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM. La radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.